da por ser una privilegiada, porque no fui alumna de Gordillo, no estuve en la cátedra de Gordillo, pero tuve la suerte de que Gordillo, como era una buena persona, me considerara y siempre fuera muy afectuoso y muy generoso conmigo, como lo fue con todos los que estaban tan cerca de él. No estuve ahí porque, bueno, la suerte se dio distinta. Cursé con otra cátedra. Cuando me recibí, mi mentora, profesora y jefa, María Pérez Cortés, me llevó con ella a la cátedra de Casaña, que siempre fue mi titular. Pero, ¿qué pasó? Que cuando empecé a ser ayudante en la cátedra y me hacían dar un tema, sabiendo quién era Gordillo, obviamente, pero sin haber leído prácticamente nada de él, leía mi titular, que ya entendía bastante poco, y luego lo leía a Gordillo para que me rompiera la cabeza, porque yo leía a Gordillo y decía, este tipo es re creativo, re inteligente, nos hace pensar, pero además me daba toda la impresión de esas personas que luego conociéndolo lo sabíamos, que no bajaba dogma, no bajaba línea, nada, él daba libertad de pensamiento, pero bueno, él sabía un montón, esa gente... conoció uno solo más así en otra materia que de muy joven ya se nota que, creo que se dice descuellan, son descollantes, ¿no es cierto? Y a mí me admira, ¿no? Me da mucha admiración. Y además es un trabajador, un estudioso, obviamente, porque no alcanza con el talento, sino también con el esfuerzo. Y bueno, y luego algunas cosas que fui sabiendo de Gordillo hasta que lo conocí personalmente y que yo lo iban pintando, ¿no? Por ejemplo, Mariana, que era una de nuestras profesoras de administrativo de acá, me contó que ella estuvo como después me enteré de que era la primera hada, que le decía hadita, una parte se juntaban los muy jovencitos como era Mariana, en esa época, y Gordillo les había puesto como un lugar al lado de su estudio con toda su disponibilidad de su biblioteca y del mismo. Pero él les decía, cuando ustedes quieran vengan a consultarme, si no ustedes hagan su vida, piensen, construyan, ¿no? Difícil que alguien tan importante, bueno, justamente por lo que era humanamente, ¿no? Intelectualmente. Mariana siempre se lo acordaba también. Después, bueno, cada vez que me lo encontraba, que siempre me pongo nerviosa en las situaciones así de encuentros de este tipo, y era un prócer, y él siempre el abrazo y cómo le va y la sonrisa, y ya te hacía sentir, tenía esa calidez que te hacía sentir bien. Luego un día, como todos cuentan, yo también cuento. Me llama a un estudio donde yo trabajaba, él personalmente, dije, ¿what? ¿De qué? Y entonces pues dije, oh, y entonces me dice, mire, yo solamente la llamo porque vieron que nos citaba a todos, como decían acá, que nos daba bolilla a todos, nos quería hacer resaltar. Y entonces me dice, lo único que le quiero preguntar es si puedo ponerla por su apellido de soltera, porque de casada es muy difícil. Y yo dije, y acá me llames del genio, para eso yo soy una pulga. Pero bueno, todo eso era para que te sintieras, lo hacía de amoroso, ¿no? Que era. Luego varias cosas, por ejemplo, otra cosa que demuestra su genio y que ahí, bueno, no fue un contacto personal, pero trabajando en la corte unos años después teníamos un megacaso. Tenían los jueces, pero nosotros éramos secretarios letrados y entonces estábamos mirando ahí y era un caso muy importante. Y resulta que de un lado estaba un abogado, un figurón del derecho administrativo, un tipo inteligente, un poquito ególatra, pero en fin. Entonces había hecho un recurso extraordinario, qué mal, ¿no? En realidad era una persona muy buena, me voy a rectificar. Estos son mis principios, pero también tengo otro, como decía Lucho Omar, que se los puedo... Bueno, y había escrito un recurso extraordinario con 18 agravios, que puede ser, porque puede ser que uno tenga 18 agravios, pero nosotros como éramos unos genios, no, porque era re obvio, dijimos, qué pena, pues este recurso está bueno, el tipo se mató, pero hay 4 agravios que están buenos y que estaban mezcolanceados con entre los 18. Dije, una pena porque es como que el árbol por ahí no te deja ver el bosque, o el recurso está bien, está bárbaro, obvio. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hago yo, abogada, si estoy del otro lado? Le contesto hasta las comas, ¿no? Que es lo que haríamos todos. Bueno, ¿quién era la contraparte del abogado? Gordillo. Entonces Gordillo venía por el Estado, me acuerdo, dijo, la verdad, hizo un recurso, porque no había acordada 4, un recurso con una contestación gorda así también,
Pero dijo, la verdad es que leyendo el recurso extraordinario me doy cuenta de que los únicos agravios que tengo que contestar son estos 4. Todos nos sentimos re bien, porque eran los mismos que habíamos pensado, pero no los hubiéramos sabido contestar, y vino él y los contestó. Pero yo dije, hay que tener agallas, pero claro, el gordillo es gordillo, o sea que lo puedo hacer. Y fue, ¿no?, el bisturí. Bueno, y después, bueno, también mezcló todo, pero más o menos lo que me acordaba cronológicamente. También me invitó a esas jornadas que citan del derecho administrativo a la emergencia, me emocionó mucho, porque la verdad es que eso, yo no tenía una relación así con él. Y luego me impresionó un montón, porque cuando el procurador general era Ri, yo trabajaba ahí en la Procu con él, y tenía que nombrar procuradores sustitutos, que no sabíamos ni que existían, no el interino como es ahora Casal, pues tenemos todo tipo de procuradores, ¿no es cierto?, en la lista. Entonces el procurador sustituto es un procurador que sustituye, como su nombre se lo indica, a los procuradores cuando nadie puede actuar. Y como acá había unos reclamos de jueces, qué sé yo, nos teníamos que excusar todos, Ri, los procuradores fiscales. Entonces digo, doctor, tiene que poner un sustituto. Y entonces hicimos la listita y él lo eligió a Gordillo, pues era un tema que tenía que ver un poco con administrativo, con público seguro. Bueno, genial. Entonces lo auxiliaba un compañero mío que es espectacular, Francisco, y le preparaba proyectos para que él los viera. Bueno, y Gordillo venía y yo me quería morir, porque no quería cambiarse. Se sentaba en un despachito que ocupaba Francisco en ese momento, chiquitito, con otro, y venía a la tarde y se sentaba en una sillita y hablaba con Francisco de igual a igual, y venía todo el tiempo a cumplir con lo que tenía que hacer, que por supuesto además, bueno, no es el tema, ¿no?, pero además, como decía un gaucho, era una tarea ad orem, ¿no es cierto? O sea, no se le iba a pagar nada. Y él venía, pero es con esa sencillez, y yo incluso hasta me daba vergüenza, como les digo, verlo ahí, pero bueno, o sea, esa gente que te enseña por ahí con esos gestos más que con la blableta, ¿no? Bueno, y como dijo Mario, bueno, fíjate en las obras de él, y yo lo que veía que algunos han resaltado acá es que él le daba mucha atención a la protección del particular, ¿no?, a la protección del, como lo queramos llamar, el administrado, el particular, los cosos que estamos sometidos al Estado. Y entonces vi que cuando él trata los principios del procedimiento, habla de protección del administrado, así lo llama. Entonces, por eso dije, bueno, voy a hacer alguna cosita, alguna reflexión sobre esto, alguna cosa vinculada con la reforma de la ley reciente, poca cosa, centrándome en la reforma, en la protección del administrado, en el debido proceso administrativo, que actualmente está recogido con ese nombre en la Ley de Procedimientos, que la Corte ya lo había mencionado en la causa Astorga-Brach en el 2004, y que lo que sería la tutela administrativa efectiva, mejor dicho, ha venido a reemplazar lo que antes en la ley se llamaba el debido proceso legal. Entonces, bueno, poca cosa lo mío, pero en homenaje a él, ya que era tan interesado en este tema y tan preocupado por esto, incluso profesor de Derechos Humanos, algunas cosas le quería comentar. Primero, bueno, que en este derecho o principio de la tutela administrativa efectiva que hay en la ley actualmente, más o menos vieron que se reitera lo que era el texto anterior, pero se reitera los componentes de esta tutela administrativa efectiva, el derecho a ser oído. Hay que pensar en el derecho a ser oído útilmente, o sea, que nos den bolilla en los argumentos conducentes, en las pruebas conducentes, sino que nos escuchen y gracias, como nos pasaba en algún caso que veíamos en la Corte, que era una risa para no llorar, porque había una audiencia, había esto, lo escuchaban al tipo, pero después no le daban ni bolilla, o sea, se decía cualquier cosa, sus argumentos no los consideraba ni Dios, menos la administración. Entonces, el derecho a ser oído útilmente, que también tiene mucha importancia en lo que es los procedimientos, por ejemplo, de audiencias públicas, y esto que también le importaban tanto a Gordillo, y cuya reglamentación él también colaboró tanto, y en sus concertaciones de audiencias, etcétera, que luego voy a hacer alguna palabrita.
Después tenemos el tema dentro de lo que es el derecho a ser oído, y siempre tengo que meter alguna jurisprudencia de la Corte, porque como trabajo ahí, no ahí, pero para la procuración ante la Corte me viene bien porque eso me lo sé, que es la participación, escuchar a todos los que tienen un interés, porque por ejemplo, en lo que es recursos directos, que es un tema de especialidad acá del profesor Gallegos, había a veces la práctica de que no se citaba el recurso directo que es judicial al tercero que se podía haber repercutido por la decisión que se tomara, ¿no? Por ejemplo, yo impugno que me sacaron de un concurso, entonces quedó otro, por ejemplo quedó Enrique, y yo me lo remerezco, Enrique. Entonces, claro, yo impugnaba el acto por el cual me habían sacado y qué sé yo, pero resulta que a este pobre no lo citaba nunca. Y él tenía que decir, ¿no es cierto? Qué mal te sentías. Entonces, bueno, en la Corte hace unos años, a partir de un caso Utrera y después otros varios, dijo, no, pará, anulemos todo y que venga Enrique, ¿no es cierto? Está re mal. Entonces, lo mismo el procedimiento administrativo, esto también es un derecho a ser oído. Es decir, bueno, el tipo que se puede ver repercutido, que venga. Que es un poco vinculado también con el tema audiencias, ¿no? O sea, escuchemos a los que se pueden ver repercutidos. Después tenemos, bueno, los casos de la Corte sobre participación de los ciudadanos, audiencias como CEPIS, Soldano, Mamani, sobre todo en temas tarifarios y ambientales. Ahora, yo estaba contenta porque dije, bueno, acá en la ley metieron ahora el tema de las audiencias públicas como requisito de la tutela administrativa efectiva, pero ayer, releyendo para acá, encontré una palabrita envenenada y me encanta decirlo. A lo mejor estoy re equivocada y lo interpreté mal, no había tomado nada, aviso, salvo café. Pero, viste, te dice, no, qué lindo, la audiencia pública que hay que llevarla a cabo, bla, bla, bla. Y dice que la audiencia como audiencia tiene que estar exigida por una ley, por una norma de rango legal, fenómeno. Pero luego dice, dicho procedimiento podrá ser complementado, fenómeno, o sustituido por el mecanismo de consulta pública o el que resulte más idóneo. Entonces digo, ¿quién lo puede sustituir? ¿Yo? ¿Mi mamá? O sea, no puede ser sustituido si está una ley, solo podría cambiarlo el legislador. Entonces dije, mirá qué piola que soy, ¿ves? Por eso leía Gordillo. Y 40 años después voy cazando algo. Bueno, esto mismo de las audiencias y participación de usuarios y consumidores lo pusieron en el 8 bis, bueno, bastante bien. Luego tenemos el segundo elemento, el derecho a ofrecer y producir pruebas, que es un elemento de la tutela administrativa efectiva, también, de nuevo, que se consideren las pruebas conducentes, al igual que lo tiene que hacer un juez con las pruebas conducentes. Después tenemos el derecho a una decisión fundada, que me encanta porque tiene que ver con la motivación del acto administrativo. Yo tengo un libro que es muy interesante y que mi hermano dice que lo usan la gente que no puede volar sin ponerse nerviosa. Compra el libro y lee 2 líneas y queda frito para todo el viaje. Es muy mala persona, mi hermano, les comento. Pero bueno, el derecho a una decisión fundada que tiene que ver con la motivación, ¿no es cierto?, del acto. Y que es re importante que esté porque, ya que no sé por qué, sacaron al vicio en la motivación como vicio del acto, bueno, usamos esto, entre otros argumentos, para el día de mañana decir, le falta la motivación. Después otra cosa que está buena en la ley es que el silencio se deja claro que no es un acto. Bueno, está todo el tema del silencio positivo, el que prefiero no hablar, pero el silencio normal, digamos, negativo, no es un acto. ¿Qué es lo que la Corte dijo en Biosystems? Esto queda claro en el sistema de impugnación de actos, de hechos y de omisiones estatales. Después tenemos un cuarto elemento que se le agregó a la tutela administrativa efectiva, que es el derecho al plazo razonable de resolución y tramitación de los expedientes. Bueno, esto tendría su fuente en los ICER, en la causa de los ICER de la Corte, se acuerda de un tema de potestad sancionatoria. En realidad, esto ya era una idea que escribió Belucio en su momento en la Corte, en causas de responsabilidad del Estado. De decir, bueno, cuando se excede un plazo razonable judicial, también se exige el plazo razonable en lo administrativo, esto puede generar responsabilidad del Estado, responsabilidad patrimonial. Pero esto es distinto, ¿no? Porque los ICER era un procedimiento administrativo sancionatorio, con lo cual ahora se dice, bueno, bárbaro, que haya
que el procedimiento discurra en un plazo razonable, que se resuelva, que no se vuelvan locos y los tenga 40 años a la gente sometida al procedimiento, pero era para extinguir la potestad sancionatoria, una cosa muy distinta, con lo cual creo que los jueces, por más que esto nos parezca hermoso, tienen que ser recontraprudentes cuando evalúan eso con el punteo del expediente, incluso para evitar desigualdades entre particulares, porque según el juez que me toque, uno me va a decir que se excedió el plazo razonable y que no me sancionen, y el otro me va a decir que no, que estaba fenómeno, pues según su punteo del expediente no se había excedido el plazo razonable. Es muy discrecional. Cuando empezaron a suscitarse estos casos, el secretario de Derecho Público, que había sido mi jefe, me dice, ¿por qué no ponen en los dictámenes si se excedió o no? Le digo, pues eso lo hacen ustedes son el tribunal, o sea, yo soy fiscal, tengo que poner que no está prescripto. Bueno, la potestad, ustedes fíjense si a su juicio discrecional les parece que con el punteo, o sea, bueno, ahora esto del plazo razonable se extiende a todos los procedimientos administrativos, sancionatorios, lo que fuere. Otras normas, así solo por citarlas, que tienen que ver con la protección del administrado, como decía el profesor Gordillo, son unas muy importantes. Voy a citar solo las que me gustan, disculpen la subjetividad, porque me parece que la modificación hizo más fuertes muchas de estas garantías al particular, pero también dejó bastante a la intemperie al Estado, y al final de cuentas el Estado es todos nosotros. Entonces, no sé si a Gordillo le hubiera copado todo así, porque no era desde luego un extremista, ni era ningún, no me sale la palabra, ningún necio. O sea, él sabía que había que proteger al particular, pero bueno, tenía cabeza, ¿no? Entonces, voy a nombrar las que me gustan. Estas son mis margaritas. La presunción de legitimidad y ejecutoriedad, que toda la vida hablamos de que no se puede ejecutar un acto cuando implique coacción sobre personas o bienes. Sin embargo, a veces se intentó dar el salto a esto y, por ejemplo, la Corte, en un caso AFIP contra Intercorp de hace unos años y hubo un montón más luego, iguales dijo que esa norma era inconstitucional, que la administración, la legislación se había dictado una norma que le permitía a la AFIP embargar, dictar cautelares en sede administrativa y luego contárselas al juez, que se enteraba como el convidado de piedra. Bueno, la Corte por mayoría dijo que esta norma era inconstitucional, que acá tiene que intervenir un juez. Y esto ahora lo ponen expresamente en la ley, que está bueno, porque antes lo tuvieron que interpretar y ahora lo ponen en la ley. Que la administración no puede embargar, allanar sobre el dominio o bienes de los particulares. Después lo pone como vía de hecho eso, o sea, como comportamiento material gravemente irregular violatorio de garantías constitucionales. Lo dije todo de corrido, lo practiqué un montón. Después ponen otra vía de hecho, establecer, ahora que estamos con la electrónica y la informática y todo eso, que no entiendo, pero es como así, como el tema del momento, dice que también es vía de hecho establecer mecanismos electrónicos, informáticos o de otra naturaleza que mediante la omisión de alternativas u otros defectos o recursos técnicos tengan por efecto práctico imposibilitar conductas que no estén legalmente prescriptas. Esto es para imposibilitar conductas. Pero también pensé que ahora que, bueno, tenemos el TAD, ¿no?, la plataforma de trámites a distancia, está todo muy lindo y es muy interesante y a lo mejor sirve para la transparencia, no sé. Pero lo que sí me parece, por haberlo visto personalmente, es que ya que estamos para acceder a la administración o para acceder al Estado en general, habría que procurar también, por lo menos por unos cuantos años, tener otros mecanismos para acceder, porque hay gente que no está capacitada o que no sabe de esto, y personalmente lo he visto, ¿no? Por ahí en la pandemia vi varios casos, pero una señora mayor que estaba en la puerta de un banco pidiendo por favor que no le hagan hacer las cosas por vía informática porque no sabe, porque no tiene familiares, porque no tiene elementos, porque no tiene nada. Que iba a ir al locutorio a pedirle al tipo que les cargara los datos y de paso que se hiciera una transferencia a sí mismo, a lo mejor, porque somos re honestos, pero bueno, por ahí en algún momento nos dejan demostrar que no. Entonces era re difícil, porque yo tampoco la podía ayudar, porque decía, me voy a meter en la intimidad de esta mujer, y decía, déjeme hablar con esa señora que está, bueno, perdón, me puse así medio melodramática, pero es que es verdad. Una vez un profesor alemán nos contaba de una película, estas son las cosas que uno dice cuando ya se le olvidan todo, que una película europea que me encantaría encontrarla, y la verdad es que nunca la encontré, pues me olvidé el nombre,
en la que había, que dice una película muy dramática, pues era un señor grande que tenía que hacer todos sus trámites vía informática para lograr cosas de la vida. Y no lo lograba, y toda la película era el tipo desesperado, es una obra de teatro, porque no lo lograba hasta que terminaba de decirle de la peor manera. Y yo decía, y sí, porque estás pobre. Bueno, lo mismo con la administración, con el Estado. O sea, posibilitar tener líneas fijas, por ejemplo, que alguien te deje presentar algo escrito y no te diga, no, vaya por la TAD y vos digas la TAD, que Tadeo, no sé qué es bueno. Luego, otra reforma que está buena en la ley es que las notificaciones mal hechas no tienen ningún efecto, no como antes, que desde el 91 lo que te hacían era ampliarte el plazo y vos por ahí, para impugnar, y vos por ahí te habías enterado, así que ibas a impugnar la nada, porque no sabías ni que te habían notificado algo, pues estaba todo mal hecho. La ampliación de la legitimación, no solo todo este bodrio que contaba Pablo de los derechos subjetivos, intereses legítimos, interés simple y qué sé yo, y el difuso, derechos e intereses jurídicamente tutelados. Vamos a ver cómo va operando esto en sede judicial. La ampliación de la suspensión por los pedidos de vista, de la suspensión de los procedimientos y de los plazos por pedido de vista, no solo en los recursos, sino en cualquier procedimiento. La ampliación de plazos, de recursos y de acciones judiciales, que ya lo dijeron. Y la gratuidad en los procedimientos administrativos, que era algo debatido y que bueno, ahora lo pusieron en la ley y listo. Y bueno, y con esto, que es muy cortito y muy sencillito, le quiero dar mi homenaje al profesor Gordillo. Lamento no haberlo conocido más, pero lo poco que lo conocí no me lo olvido, ¿ven? Así que se ve que era una persona claramente que dejaba huella. Así que muchas gracias.